Bien, ya les contábamos detalles del despacho de la ley de presupuesto para el año 2021, después de un largo trámite y momentos de importante tensión, sobre todo en el Senado. Vamos a conversar de este tema junto al senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. ¿Cómo está, senador? Gracias por el contacto. Hola, buenas tardes. Aquí camino a Ovalle, a la región. Así lo vemos arriba de su auto. Gracias por el contacto, senador, para poder profundizar un poco y hacer un balance también de lo que fue la tramitación de esta ley de presupuesto. Primero, en términos generales, ¿cómo definiría usted la ley de presupuestos para el año 2021? Bueno, la ley de presupuesto está dentro del marco que definimos en el acuerdo que se llegó en el mes de junio entre el gobierno y la oposición para poder enfrentar simultáneamente la emergencia sanitaria, el cuidado y protección de las personas, las familias, y también para enfrentar la crisis económica, social y sobre todo de empleo que se ha generado y que lamentablemente ha durado bastante más tiempo de lo que pensaba. Ese es, como quien dice, el marco que se fijó de un presupuesto de 73.300 millones de dólares, y a partir de ahí entonces se fijaron las prioridades. Y las prioridades están claramente ahí. ¿Y cuáles son las prioridades, senador? Es salud fundamentalmente, y no solo la atención de salud, los mayores recursos para garantizar la atención hospitalaria de los enfermos de coronavirus, sino también se logró un acuerdo muy importante en materia de aumento del per cápita de manera inédita, 8.000 pesos per cápita, lo que es un aumento de 113.000 millones de pesos más. La idea es que, por supuesto, eso se ejecute de manera eficaz, de manera eficiente, con los parámetros de calidad que están en el sistema GES. También logramos revertir las rebajas de manera importante que se habían hecho en materia de educación superior, los aportes a la Universidad del CRUCH, francamente incomprensible. Logramos reponer 32.000 millones de los recursos basales, también facilitar que con los recursos del Fondo Solidario también se pudiera disponer para reparar en parte las pérdidas que ha generado a las universidades este año tan incierto. Senador, y en ese sentido, el presupuesto de educación y de ciencias en particular fue muy criticado, la propuesta del gobierno. ¿Cómo sale finalmente ese presupuesto? ¿Cuánto se compensó de lo que se había quitado inicialmente? Bueno, en materia de ciencias se terminó aumentando el presupuesto de manera importante. Y por una razón muy sencilla, porque como se había hecho un traspaso de algunos de los institutos dedicados a la investigación, por ejemplo, el INEA, que está en agricultura, o el Instituto Antártico, que está en relaciones exteriores, aparecía como un ejercicio contable. A nosotros lo que nos interesaba, por supuesto, es que se reforzaran los recursos para el desarrollo de la ciencia, de la innovación, sobre todo en el ámbito productivo y en aquellos desafíos que el país requiere para tener nosotros mismos capacidad de crear, capacidad de innovar, capacidad de investigar. Esta pandemia, si hay algo, Sebastián, que desnudó en el caso de nuestro país, es que estábamos dependiendo, no solo nosotros como Chile, muchos países estábamos dependiendo absolutamente de lo que se produjera en otros países. Y por eso no teníamos ventiladores, por eso se cortaba el suministro de todo tipo de productos sanitarios, por ejemplo, quedábamos en la indefensión más absoluta. Bueno, las universidades han jugado un papel muy importante y también el sector privado en eso, y por eso que esos recursos no se pueden disminuir, al revés. Lo mismo pasó en cultura. Y el otro tema interesante para nosotros, que iba vinculado a los objetivos que dijimos, es el apoyo a las pymes. Se logró reponer una cantidad importante de apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas. Ahí está el empleo. Ellos requieren de apoyo en materia crediticia, pero también cuando generen empleo reciban un subsidio de parte del Estado para que se vea beneficiado el trabajador y también ese empleador o ese pequeño empresario que hace una inversión, toma un riesgo en estas circunstancias complejas. Senador, y en ese sentido, el gobierno, el ministro de Hacienda había puesto énfasis en eso, planteaba que este era un presupuesto del trabajo y de la reactivación. ¿Eso queda plasmado efectivamente en las glosas? ¿Hay recursos para poder reactivar la economía, para generar más empleo efectivamente?
Sí, ese es por eso te decía que está en el marco de los 4 ejes que definimos en el acuerdo de junio. Es el compromiso que teníamos, que es ahí donde se colocaban los énfasis. Ahora, para nosotros era muy importante, por ejemplo, que en materia de inversión pública, esta inversión pública sea de la manera más eficaz, pero también más transparente. Y además que se pueda aplicar en aquellas zonas donde no llega el sector privado con inversión. Estoy hablando fundamentalmente de las regiones, de las comunas más pequeñas, donde una inversión del Estado en vivienda, en infraestructura productiva o de servicio, ayuda a mover las economías locales y deja una infraestructura que sirve después para el desarrollo local. Sí. En esas materias, pues, con mucho hincapié, yo creo que se avanza bastante, porque también nos interesa que el sistema de compras públicas o quienes acceden a estos recursos lo hagan de manera transparente y dando igualdad de oportunidades a todos. Senador, ¿qué pasó al final con el presupuesto para el Ministerio de las Culturas y las Artes? También ese fue un punto bien crítico en su momento y distintas organizaciones vinculadas a este mundo levantaron la voz precisamente porque dependen mucho de estos recursos, de los que tenga el Ministerio. Efectivamente, fue muy discutido. En un principio, hay que decir las cosas como son, venía un recorte importante. Sí, claro. Y francamente algunos incomprensible, porque usted comprende que, por ejemplo, los que son los museos de la memoria se estaban quedando sin recursos y esto implica una decisión que no tiene que ver tanto con los recursos, sino con la necesidad que tiene el país, la sociedad en su conjunto, de tener esos museos de la memoria viviente, por decirlo así, que nos estén recordando de manera permanente, como hacen todos los países del mundo, toda la sociedad del mundo, respecto de lo que han sido sus etapas negras o grises, que obligan a tenerlas presentes para que no vuelvan nunca más. Y eso se repuso claramente, y también en el caso de las entidades colaboradoras se garantiza nuevamente un financiamiento para la continuidad de sus esfuerzos, y se destinan 3.500 millones de pesos también concursables, con un 60% vinculado a las regiones. Este tema es bien importante para nosotros que somos de regiones, porque hay mucho desarrollo cultural en Santiago, en los grandes centros urbanos, pero en el resto de las regiones hay pocos recursos y más aún son pocos los que pueden postular, porque muchos de ellos o no tienen la expertise suficiente o no han logrado desarrollarse. Y en la cultura lo que se necesita, uno debe tomarlo como una inversión, no como un gasto. Y de repente nos da la sensación de que el gobierno piensa que es un gasto o que no es necesario, y a mí me parece que es todo lo contrario. Sí. Una sociedad sin cultura, usted comprende que no tiene alma, no tiene creatividad, no tiene identidad, y eso es algo de lo cual el Estado, al igual que la educación pública, debe tenerlo siempre como prioridad. Senador, hubo voces críticas también respecto a lo que ocurrió con la Fundación Salvador Allende. La senadora Adriana Muñoz, por ejemplo, decía que lo sucedido con la Fundación es algo que nos duele a muchos y a muchas, sobre todo en la oposición, por el recorte precisamente de fondos para la Fundación Allende, a diferencia de otras fundaciones de expresidentes, decía la senadora Isabel Allende. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Mira, francamente, Sebastián, se discutió, nosotros lo planteamos ayer en la comisión mixta esta tarde. No hubo una explicación clara. Yo quedé de conversar con el ministro de Hacienda para saber exactamente cuáles son las razones, porque no se entiende que se produzca una discriminación o que no hay una explicación plausible. Tampoco estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Aquí el tema es más bien simbólico, porque usted comprende que si reconocemos lo que es la labor de lo que han sido los jefes de Estado de Chile, independiente de su ideología o color político, tiene que ver con lo que yo le decía recién. Perdemos parte de nuestra historia, de procesos importantes que se han vivido en el país, respecto a los cuales segmentos de la sociedad pueden sentirse más interpretados o no. Y en eso el Estado tiene que apoyar, no puede discriminar, porque unos sí y porque otros no. Quedamos de volver a conversar con el ministro de Hacienda, porque no me parece a mí que sea razonable. No era que hubiera una partida de eso que nosotros pudiéramos aprobar o rechazar en la comisión mixta de presupuesto, porque no era ese el tema. Pero es evidente, yo espero que
lo que de alguna manera dijo el ministro de Hacienda de que es posible de conversarlo y analizarlo para superar ese problema, lo podamos hacer luego. Sí. Senador, respecto al ambiente político, precisamente, en un comienzo hubo episodios muy tensos de la discusión, sobre todo en el Senado, entre el Ministerio de Hacienda, en particular el director de presupuesto, que tuvo intercambios duros con el senador Carlos Montes, por ejemplo, y eso tensionó en algún momento el proceso de negociación. ¿Cómo evalúa usted eso finalmente y cómo termina desarrollándose esta negociación? Eso es lo que es, una negociación política entre la oposición y el gobierno para zanjar el presupuesto. Yo creo que terminó bien, porque terminó además, como bien dices tú, con etapas complejas en lo conceptual, complejas en los objetivos que nosotros estimábamos que eran más importantes que otros que consideraba el Ejecutivo. Ajá. Difícil también del debate, la relación política y humana, pero en momentos fue muy áspero, pero fuimos logrando superarlo, disiparlo, y la verdad es que terminamos trabajando con diferencias importantes, pero en un ambiente de respeto y también buscando solución a los problemas. Y en eso la colaboración de todos los diputados y senadores, yo la agradezco mucho porque me tocó conducir a mí ese debate, todo este proceso junto con, por supuesto, con la contraparte del gobierno. Y al final ellos se dieron también, las disculpas que correspondían se hicieron. Nosotros también desde el punto de vista político, como senadores y diputados, tenemos una obligación con el país. El presupuesto tiene que reflejar lo que son las necesidades que tenemos para el próximo año. Sí. Y en ese sentido, yo tengo tranquilidad de que el presupuesto está dentro de los 4 o 5 ejes esenciales que el país hoy día necesita. Es trabajo, es salud, es reactivación de la economía, es protección de las familias y, por supuesto, fortalecer la capacidad de recrearnos nosotros mismos, de crear, de innovar, de investigar, de hacer arte, de hacer cultura, o sea, tener una sociedad más equilibrada y más integrada. No todo es material en la vida, Sebastián, y los países también muchas veces obtienen sus mejores felicidades o sus mejores triunfos en las cosas inmateriales y no solo en los recursos materiales. Bien, senador Pizarro, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Oiga, no, gracias a usted, y aprovecho a hacerle un llamado a la gente que, independiente de la postura que tenga, vayan a votar mañana en las primarias. Sí, primaria de gobernador y de alcalde en distintas partes del país. Gracias, senador, que esté muy bien.